¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido a Casa Tomada. Luisa Revilla fue elegida regidora de la Esperanza en Trujillo con una particularidad. Nació llamándose Luis. La primera regidora trans de nuestro país, esta noche en Casa Tomada. ¿Cómo está? Bienvenido a Casa Tomada. Ahora vamos a contarle una historia de superación, una historia de terquedad, una historia de lucha, porque mi invitada de esta noche es Luisa Revilla, regidora por el Distrito de la Esperanza en Trujillo. Luisa, bienvenida. Gracias por estar aquí en Casa Tomada. Es un placer. Gracias, Raúl. Para mí verdaderamente es un honor estar en tu programa y bueno, muy contenta de venir de Trujillo y estar acá en este set tan maravilloso. ¿Cómo te llamabas cuando naciste? Bueno, yo me llamaba Luis Alfredo Revilla Urcia. Eso es porque mis padres, por el sexo que uno al nacer, pues tenían que ponerme el nombre de varón. Pero conforme uno va construyendo su identidad de género, va adquiriendo pues otra personalidad, otra identidad, y no es de acorde conforme a nosotros cuando nacemos o nosotras nos ponen el nombre de acuerdo al sexo, ¿no? ¿Ese fue un proceso largo, ese descubrimiento? ¿Cuánto tiempo te Para tardó? serte muy sincera, ese descubrimiento lo tuve desde los 6, 7 años de edad. Siempre me sentía diferente al resto de mis compañeritos y mis amigos en el colegio, en el jardín. Pero lamentablemente no pude ser como uno quiere, porque usted sabe, en esta sociedad heteronormativa, machista, patriarcada, en la cual siempre nosotros estamos regidas, no podía yo ser tal como yo quería. Siempre las cosas eran o escondidas o aprovechando la circunstancia para demostrar tal como es una mujer por dentro, ¿no? Tenías que vivir dentro del armario, digamos, escondido. Sí, algunas veces, pero yo he sido muy conflictiva, muy luchadora. Siempre he tratado de prevalecer mi derecho, el derecho a la libertad, el derecho a la libre expresión. Y creo que todo ser humano lo debe hacer, conocedora de lo que es una constitución política del Perú. Claro. Eso es muy importante. ¿Tú fuiste consciente de tu diferencia a los 6, a los 7 años? ¿Algo generó esa sensación o simplemente ocurrió? No, simplemente estaba dentro de mí. Era un conflicto porque yo me sentía diferente a mis compañeros y en ese tiempo era malo. Y bueno, mi padre muy machista, mi madre también machista, pese a que era mujer, ¿no? Tenía conflictos con ellos. Mi padre pues no vivía conmigo, pero las pocas veces que podíamos vernos, veía en mí ciertos rasgos y actitudes que no eran de acorde a mi sexo, y teníamos muchos conflictos. ¿Qué tipo de cosas veía, por ejemplo? Mi feminidad, mi delicadeza, mi sutilidad, no ¿Tus era juegos? propio, era innato, era propio de cada una, Sí. era de una, ¿no? Pero él seguía batallando. Me llevaron al psicólogo, me llevaron al endocrinólogo, y como mi padre es un abogado en la ciudad de Trujillo, él no quería que su hijo se convierta en su hija. O sea, él sentía que podía perjudicar su carrera, que podía ser mal visto socialmente. Sí, el machismo, como uno va a decir, ¿no? No le culpo porque fue formado de esa manera, ¿no? Entonces era una lucha tremendamente de dar a conocer que esta sociedad tiene que cambiar. ¿Te hicieron sentir que estabas enferma? Sí, que estaba enferma, que era un pecado de Dios, que pues era algo abominable. Pero a pesar de todo lo que me decían sentir, tuve confianza en mí misma y en Dios. ¿Tan pronto como a los 6 años? No, yo creo que eso tenía que ir avanzando, y luego ya
adquiriendo tus propios Sí, conocimientos a los 18, ya, 19 un poco años, me más parece, adelante. más ¿Te hicieron adelante. bullying en el colegio por eso? En primaria y secundaria, no, para ser bien sincera. Siempre me trataron de Luisa o de la Revilla, Ah, sí. sí, siempre. Siempre tenían los juegos, y le cuento, ¿no? Yo era Cleopatra y No me tenía mi digas. Marco Antonio y bueno, y todas esas cosas. Y siempre era, me cuidaban mis compañeritos de primaria y también de secundaria. Lo que pasa es que hubo una ruptura porque algunos compañeros fueron a otro colegio Ujú. y no, entonces ya nos separamos. Pero sí, 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 lo pasé muy bonito, Ajá, primaria ajá. y secundaria. En lo superior, ahí era el tema. En la universidad. En el instituto. En el instituto, En el ¿por qué? instituto. ¿Por qué? Porque, bueno, yo usaba mis lentecitos como potito de botella que le llaman bien gruesitos. Era una nerd, Ya. realmente, ¿no? Y me discriminaban porque tenía esos lentes y encima tenía que ocultar mi personalidad porque como era mixto, hombres y mujeres, más tenía confianza con las mujeres, los hombres como que me rechazaban porque ellos mismos veían que yo era diferente, era Ujú. el gay, Ya, era la persona, por decir, ¿no?, que era rara, y ellos se ponían de lado y más hacían mi amistad con las damas, con las ya. mujercitas. ¿Y en esos años, digamos, formativos, llegaste a sufrir violencia física en algún momento? Yo creo que, soy bien sincera, no tuve yo una violencia física, lo que sí tuve una violencia psicológica, Ajá. moral, no verbal, pero es parte del proceso. Te insultaban, te decían cosas. Sí, no sé si lo podré decir, Claro, por supuesto, si tú quieres. maricón, sodomita, la maldición de Dios y todas Esas esas cosas cosas. te decían, la Sí, maldición de Dios también. sí, 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 sí. Y mi madre, pues también criada a la antigua, tenía sus amistades, sus amigas. "Ay, mira cómo lo veo a tu hijo por la calle, con unas amistades que dejan mucho que hablar y con unos movimientos y muy diferente a lo que está en tu casa. Este es un pecado, Ujú. ¿cómo?". Mi madre, llegaba yo a casa y mi madre, pues, como toda madre le dolía, ¿no? Sí, Y ella no sabía cómo expresar sus sentimientos en ese momento. Y bueno, pues me corregía de una manera que para ahora creo sería algo muy, muy, muy delicado, ¿no? Ahora sí, estoy hablando de los derechos humanos. claro. Pero yo entiendo a mi madre, amo a mi madre, no guardo ningún tipo de rencor porque ella actuó dentro de lo que ella entendía. Sí. Y ahora somos grandes amigas y grandes compañeras. Estás describiendo una situación que cuando yo te la escucho contar me hace pensar en una cárcel, digamos, es casi como si no hubiera salidas, ¿no? Como si Sí, por todas partes hubieses encontrado dificultades y no hubieses tenido un refugio, o sí tenías un refugio en esa no, época. no tenía ningún refugio. Creo que lo único, no tenía un refugio del que alguna persona me pueda aconsejar, pero me encantaba el vóley Ujú. y luchaba por querer ir a jugar vóley, si es posible, todo el día y cada momento. Era como relajarme. Y quiero también decirte que lo que yo te cuento sucede en muchos casos de mujeres trans, Sí. quizás el Bueno, tú has tenido suerte porque 95%. muchas veces hay casos muy dramáticos en los que sí hay violencia física y en los que hay Sí. incluso intentos de suicidio frente a las dificultades, ¿no? Sí, no, yo nunca tuve intento de suicidio porque era convencida que existe un Dios Sí. y estaba bien fortalecida en ese aspecto. Ujú. Sí, Pero hay casos, ¿verdad? sí hay casos, pero es de acuerdo a la capacidad que tenga Pero tú me también dices cada que tenías persona. pinta de nerd, son tus propias palabras, por tus lentes gruesos, ¿no? Y porque... eh, pero en el fondo has sido una rebelde. Sí, sigo siendo una rebelde, sobre todo en la defensa de los derechos. Ajá. Sí, yo no puedo amilanarme ante nada, Ujú, siempre y cuando sean las cosas correctas y justas. ujú. Siempre defiendo una buena causa. Hemos dejado tu historia en el momento en el que entras en el instituto. Da la impresión a veces de que los niños son mucho más comprensivos que las personas mayores, ¿no? Que las personas mayores son las que están cargadas de prejuicios y que los niños son mucho más naturales. ¿Tú Ujú. tuviste esa sensación, esa impresión? Sí, tuve esa sensación porque estoy completamente segura y también lo comprueba la ciencia que los niños
pues una tabla rasa donde se escriben todas las experiencias de la vida y poco a poco ellos van formando su personalidad, Ujú. ¿no? En este tiempo, pues los niños éramos, como decir, no había tanta corrupción y tanta inmoralidad. No tenían ejemplos tan negativos ni por la televisión, ni por el internet, ni por nada. Era más inocentes, Sí. podríamos decir. Y bueno, como vuelvo a decir, es parte de la transición, es parte de la construcción, donde pude cimentar con buenas bases para poder fortalecer más adelante mi Ahora, Luisa, lo que camino. tú estás describiendo es algo que se repite también hacia la homosexualidad. Sí, Es decir, hay mucha gente que dice que se aprende a ser gay y que se aprende por culpa de los medios, porque hay un estereotipo gay que se repite mucho en la televisión eh, eh, y que es algo que se aprende. Tú, por tu propia experiencia, tu condición, tu género, ¿lo aprendiste o simplemente estaba ahí? estaba ahí, no se aprende. Quiero decir que hay 4 cosas que debemos saber mucho: lo que es el sexo, lo que es la sexualidad, lo que es la orientación sexual y lo que es la identidad de género. Ujú, Son 4 cosas muy diferentes, pero que van entrelazadas. ujú. Por lo tanto, el ser gay no es copia de algo. O sea, no Lamentable. llega alguien y te corrompe de pronto. No, 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 no. No, yo estoy totalmente segura. Yo he podido reunirme con muchas gentes muy negativas, con mucha gente muy buena, y uno decide, uno va a decidir, Ujú, porque por algo tienes inteligencia y se suman muchas cosas: el sentir, el querer, el desear hacer las cosas. Y yo creo que ser homosexual, en este caso nuestros hermanos gays, es porque ellos lo decidieron, porque ellos lo quisieron y porque se sienten bien estar así. Es parte de la diversidad. ujú. Y la diversidad, así como existen infinitos colores, como existen diferentes matices, igual manera existe la diversidad en el ser humano. ¿Por qué vamos a discriminar o vamos a permitirse discriminados tan solo por ser diversos, por tener la diferencia de vestirse, por querer diferente, Ujú. por querer sentarse diferente, por amar diferente o por superarse diferente a la comunidad heterosexual? Sí. No, todos somos iguales. Mm. Todos somos Y es iguales. mentira que haya hombres, mujeres y gays, ¿no? En realidad yo creo que en el fondo hay tantas sexualidades como seres humanos, ¿no? Es una diversidad. Ujú. La exquisitez del ser humano es ser diverso, porque siempre cuando uno está fijado en una sola línea, como que te sientes tan mal cuando tratas de ir a otro espacio. Ajá. Y el ser humano tiene que estar en el punto medio de conocer las cosas, quizás no compartirlas, pero conocerlas. Ujú. Y tampoco puedo decir tolerarlas, porque el tolerar es que esto no me gusta, pero tengo que aguantarlo. La palabra ya no es tolerar, sino es incluir, Ajá. ¿no? Ese es lo mejor que puede haber en un país donde existe una verdadera inclusión, donde existe una verdadera oportunidad para todos, mi estimado Raúl Tola. Va a haber una pacificación. Cuando existe una discriminación, cual fuese los términos y los medios, nunca va a haber una pacificación en una sociedad. Y ahora el Perú necesita una verdadera inclusión social, Ujú. donde todas y todos tengan la oportunidad de participar en cualquier evento cultural, económico, social y político. Ujú. Todos y todas tenemos esa oportunidad. Vamos a hacer una pausa, Luis, y cuando regresemos vamos a seguir hablando de tu experiencia maravillosa aquí en Excelente, Casa muy Tomada. amable, gracias. Volvemos. Estamos de vuelta aquí en Casa Tomada con Luisa Revilla, regidora por el Distrito de la Esperanza en Trujillo. Qué curioso que además sea el Distrito de la Esperanza, ¿ah, Luisa? Sí, la palabra esperanza pues viene a ser algo muy profético, Ajá. porque es como una parábola que pues nosotros estamos en un país donde queremos tener la esperanza de poder vivir y sobrevivir después
de tanto tiempo en la cual fuimos marginadas y discriminadas. Primero, pues, con los países, con la política del militarismo que trae, pues, Odría y todo lo demás. Luego, pues, Fujimori. Los homosexuales eran parte de la ley de vagos, ¿no? Por supuesto, Estaban ver a un incluidos en esa homosexual, ley. por supuesto. Entonces fueron también asesinadas muchas compañeras y compañeros en la selva por el movimiento revolucionario Tupac Amaru, Ujú. ¿no? Donde ellos trataron de limpiar supuestamente, ¿no?, la contaminación de estas personas en estos lugares. También imagínate donde este gobierno también lleva un doble discurso, y discúlpame que le diga, pero no ha hecho nada en cuanto a los derechos humanos de las comunidades, no de TGLB. Ajá. Mm. Eh, Ahora, es bien curioso porque has descrito algunos casos eh, que demuestran cómo el integrismo político y el integrismo religioso no, aceptan las conductas gays, sin importar, por ejemplo, si son dictaduras de derecha o dictaduras de izquierda o dictaduras religiosas, ¿no? Ujú. ¿Qué tiene, digamos, la condición gay que espanta tanto a los dictadores, que espanta tanto a los fundamentalistas, que espanta tanto a los reaccionarios? Mire, yo he leído mucho algunas cosas y también por experiencia, que la homosexualidad y la mujer transgénero ha existido desde los inicios de nuestra creación. Ujú. Y una de las grandes personalidades que ha existido en el mundo siempre han tenido la dualidad de caracteres, han podido ser gays. Em, por el fascismo, por la forma autocrática de gobernar a algunos seres humanos, no permitían que otra persona pueda ser más que él. Ujú. Y buscaba la sinrazón y buscaba su personalidad en otros seres humanos que iban superando y comenzaban a ver este tipo de discriminación. Pero si, si fuese para decidir en nuestras vidas, yo nuevamente elegiría ser una mujer trans. Yo Ajá. no me arrepiento de ser lo que soy. Ujú. Y uno siempre debe sentirse segura de lo que es. Tú eres muy religiosa, pero la iglesia es una de las principales No, críticas no me del... importa que la iglesia condene porque la iglesia no es Dios. Dios es para todos y para todas. Ajá. Dios ama a todos y a todas. ¿Has visto este caso de Samoa? En Samoa los trans son dioses. Sí, no solamente en Samoa, en parte de la India, en parte de los países asiáticos también existen algunas deidades que le pueden decir, ¿no? Que son mujeres trans. Ujú. ¿No? Acá en Perú también existieron una comunidad trans, ¿no? Cuando vinieron los españoles, pues las destruyeron a todas, sin ir tan lejos. Durante los incas, dices. Claro, por supuesto, existe, ¿no? Y bueno, trajeron la cruz y trajeron todas las cosas y ya pues las condenaron y las mataron a todas. Ujú. Siempre ha existido estas cosas y es por algo, es por algo. ¿Tú crees que hay Nosotros, una proyección de los represores? sí, obvio que sí. Ellos no quieren que nosotras y nosotros podamos quizás tener la misma igualdad de ellos porque siempre se ha comprobado que una mujer trans, un gay, tiene doble de caracteres. Podemos llegar más, podemos negociar mejor, Sí. podemos Pero no tener más solo eso, sino cobertura. que no es raro que los grandes represores tengan un fondo trans, un fondo gay también. Sí, porque, bueno, nadie sabe lo de nadie, le Sí, voy a sí. comentar, pero sí se puede decir que sucede esto, ¿no? Hay muchos militares, conozco que son gays, policías que son gays. Imagínense, pero no, ellos mismos me dicen, Luisa, qué valor el tuyo. Yo tuve que seguir esto porque mi padre quiso que sea militar, porque mi padre quiso que sea policía, porque mi padre me dijo que yo tengo que ser así, porque si no me quitaba la protección, me quitaba la educación. No, qué pena, ¿cómo tú sí has tenido, me dice, los genitales bien puestos y has podido ser lo que tú quieres? Sí, efectivamente le dije porque yo me hice sola Mm. y verdaderamente es una
pues universidad de la vida, donde uno aprende tantas cosas, ¿no? ¿A ti te gustaría que se aprobara el matrimonio gay en el Perú? Sí, me agradaría por la unión civil, pero, y lo voy a decir, pero no me gustaría que sea por adopción de niños. Es mi Ajá. forma de pensar. Sin embargo, debo de apoyar al colectivo TGLB. ¿Por qué la adopción de niños no? Porque los niños, al ver un amanerado, un hombre amanerado, sí va a distorsionar la personalidad de lo que es un hombre. ¿Sí? ¿Tú crees que eso te hubiese pasado a ti? Es claro que sí, distorsionaría su personalidad. No, en cambio, si ves a una mujer trans con un hombre, es completamente diferente, Ah, porque está la imagen, está la identidad, está la conducta, está todo. Pero pues, hipotéticamente que, imagínense, dos personas, porque ser gays no significa ser amanerado, por nada del mundo. ujú. Faltaría mucho cultura indicar a nuestros hermanos gays que ser gay no significa ser un amanerado, ni tampoco ser un estereotipo androgenado, tampoco. Un gay simplemente es una persona que le gusta acostarse con otro hombre, Ujú. nada más. Ese es el fundamentalismo que existe, ¿no? Que es un gay. Ahora, ¿tú sientes que hay avances, que hay conquistas? Por ejemplo, la declaración pública de Carlos Bruce ha servido. Mire, Carlos Duro, un gran amigo mío, nos hemos encontrado en varios eventos. Sí ha servido de mucho, podría decir que sí ha servido de mucho. Ha abierto las puertas para poder ingresar, aunque sea un pasito. Falta mucho todavía, estamos en esa lucha. Felicito de paso también al congresista Carlos Bruce de tener esta iniciativa de la Unión Civil. Y esto origina de que muchos de nosotras y nosotros podamos empoderarnos, podamos culturizarnos, podamos leer más y saber cuáles son nuestros derechos. Lamentablemente acá en el Perú, pues, es un país muy conservador, muy machista, y vuelvo a decir, heteronormativo y encima patriarcada por la iglesia. Ujú. En otros países, sin ir tan lejos, Chile, Uruguay, Argentina, Bolivia mismo, con Evo Morales, que tiene unas leyes magníficas en lo que es el apoyo a la comunidad TGLB. En Ecuador, que ya están a punto de tener su identidad de género. Colombia, que tiene una de las constituciones más hermosas y más completas, pero perfectas de todo el mundo, que también se está considerando lo que es la comunidad TGLB. Bueno, la Corte Suprema de los Estados Unidos aprobó el matrimonio entre personas del mismo sexo hace muy poco. Así es. En los Estados Son Unidos. grandes avances. Entonces, pero la iglesia dice, oh, eso es una aberración. Nosotros hablamos de globalización. ¿Por qué no hablamos de la globalización de los derechos humanos en todo el mundo y que debe haber una igualdad de derechos? Ujú. Porque solamente hablamos de la globalización económica, la globalización social, la globalización pues del armamentismo. ¿Y por qué no hablamos también de la globalización de los derechos humanos, de todos tenemos igual, la igualdad de los derechos? Ujú. Entonces es como que hay un sí, un no, y son intereses, más Ujú. que todo son intereses, Vamos a ¿no? hacer una pausa, Luisa, y vamos a seguir conversando, bueno, de tu vida, de tu experiencia, y nos vas a seguir contando todas las reflexiones que has tenido a lo largo de tu vida y que ahora nos están iluminando un poco sobre este tema del que se habla tan poco en el fondo, ¿no? Sí, gracias. Vamos a volver aquí en Casa Tomada. Estamos de vuelta en Casa Tomada con Luisa Revilla, regidora por el Distrito de La Esperanza de Trujillo. Luisa, hemos hablado de tu infancia, hemos hablado de parte de tu juventud. Quería preguntarte, ¿tuviste que reconciliarte con tus padres? ¿En algún momento tuviste ese momento de encuentro en el que ellos terminaron de aceptarte? Bueno, mi madre recién me acepta cuando tengo 30 años. Mi padre recién me acepta cuando tengo 40 años. Mm, Y bueno, sí, estoy bien con ellos. ujú. Estoy bien con ¿Qué ellos. tuvo que pasar para que ellos te aceptaran? Bueno, tuvo que pasar que me vuelva profesional,
que sea una persona que demuestre mucha fortaleza y superarme en la vida, ¿no? Que mi madre también me pueda haber visto muy segura de lo que hago. Ujú. Le di la confianza y nos pusimos a conversar. Y le dije, madre, yo te amo por encima de todas las cosas y yo quiero que también me ames. Y conversamos y me di cuenta que mi madre toda la vida me ha amado, solo que por su forma de la educación que ella recibió se comportó de esa manera, ¿no? ¿Tienes hermanos? Sí, tengo un hermano que lo quiero mucho, Jorge, tengo una hermana que se llama Rocío, de padre y madre, y luego tengo otros hermanitos de padre, ¿no? Ajá. Que también yo los respeto y los considero, ¿sí? Con ellos no tengo ningún tipo de problema ni conflicto, ahora, Ahora, ¿también con ahora. ellos tuviste antes alguna clase Sí, de distancia? yo por eso los entiendo, porque es parte de su transición de aprendizaje, Ujú. ¿no? Y ahora tengo unos sobrinos maravillosos que me quieren muchísimo, y de igual manera yo, y estamos fortaleciendo nuestros lazos de familia. Con tu padre fueron 10 años más, a los 40 años. Sí, donde me pudo aceptar. Una cosa es que lo haya sabido y otra cosa es que lo acepte. Ajá. Sí, él es un hombre, pues, diría yo, muy machista, ¿no? Y él tiene bien fijo cuáles son sus pensamientos, sus condiciones, su moral. Ujú. Y lo acepto. Hay que vivir, hay que convivir, hay que aceptarnos. Sí. Em, Hay quienes consideran a los LGTB inmorales, para usar la palabra que has traído a la colación, porque piensan que son, por ejemplo, promiscuos. Claro, pero la promiscuidad no solamente es para TGLB, hombres y mujeres son promiscuos. Sí. Hombres y mujeres, pues si vamos a hablar de que son malos elementos y escandalosos, muchas mujeres trans salen a hacer el servicio de trabajo sexual porque no tienen otra cosa más que hacer, Ujú. porque las leyes no favorecen absolutamente nada e incluso nadie les da un trabajo digno. Acá mismo, siendo periodistas, creo que no tuvieran a un asistente una mujer trans, Mm. ¿no? ¿Por qué? Porque es así el machismo. Y en todos los aspectos de igual manera. Entonces ellas tratan de llamar la atención. Igual como a mí me sucedió en mi formación, a ellas les sucedió quizás peores cosas. ¿Y qué hace el Estado? Nada, ¿Qué nada. tendría que hacer? El Estado lo que tiene que hacer es hacer políticas públicas en la cual exista verdaderamente una igualdad de derechos para toda la comunidad LGTB, Ujú. basada en los artículos, en los códigos civiles, en el código penal, en, en la constitución política del Perú. Hay que revisar los dictámenes, hay que ver tantas cosas. Pero alguien te diría que tú no necesitaste esas políticas públicas para llegar a ser regidora, para llegar a triunfar en tu ámbito Sí, profesional. lo que pasa es que es algo excepcional, pero yo no quiero que existan solamente algunas personas que puedan lograrlo, sino que todos tengan la misma oportunidad, Ujú. que es lo más importante. Esa era una de las categorizaciones, uno de los prejuicios, el que he referido, que eran promiscuas. Y el otro Ujú, fue el SIDA. ujú. El SIDA, bueno, el primer caso que sucede en Estados Unidos, mucho me acuerdo con Rob Jackson, un gran actor Sí. estadounidense, en el año 1983, y en el año de 1987 los primeros casos de VIH en el Perú. Ujú. Sí, la peste rosa, justamente los neonazis fueron los que hicieron este tipo de lobbies para poder destruir la comunidad gay, la comunidad trans. Pero Eh, no es una comunidad de alto riesgo. bueno, podríamos decir sí, porque imagínate, son las más discriminadas, son los que tienen menos acceso a la salud, son los que tienen menos acceso a una educación, son los que tienen menos acceso a un campo laboral. No, y bueno, puede ser comprobado de que ahora los hombres, las mujeres, todos con la diversidad sexual, están propensos a tener el VIH-Sida. Ujú. Todas y todas, ¿no? Acá lo que se puede evitar es con la protección y hay que la abstinencia, cosa que en la práctica no se consigue. Ujú. Entonces acá lo más, acá es que el ser humano tiene que tener educación,
Con la educación vamos a superar muchas cosas negativas. ¿Por qué? Porque el joven, el niño, adolescente sabe qué es lo que viene si tú no te proteges. Sí. Sabe qué es lo que viene si es que tú te acuestas con una persona promiscua. Ujú. ¿Cuál es el riesgo? Eso debe de estar bien detallado en la educación. Tú siempre has sido muy activa en la organización y el trabajo de del colectivo de la comunidad LGTB. ¿Cómo comenzaste? Primeramente, yo sigo siendo dirigente de mi sector. Yo he sido secretaria de un comité de progreso y desarrollo, La Esperanza. He trabajado en Cáritas también, en el programa de emergencia en el año 1990-91, con los padres irlandeses Ujú. en La Esperanza. He trabajado también, le comento, en la cooperativa de ahorro y crédito San Carlos Borromeo. He sido, bueno, estaba en el área de admisión. Y así sucesivamente he trabajado y he conocido a un sinnúmero de personas del colectivo TGLB. Pero antes no había ese activismo. Estábamos dispersas y dispersos. Ya más o menos en Trujillo hace 10 años, como que hubo una persona que dijo, no, esto debe de cambiar. En el Perú, a través de la CONAMUSA, que es la Coordinadora Nacional Multisectorial de Salud, se aprueban unos proyectos que tiene con el Fondo Mundial. El Fondo Mundial apoya a las comunidades TGLB en el Perú como plan piloto desde la primera ronda hasta la 10ª ronda. El Fondo Mundial está muy interesado de que nuestros derechos deben ser iguales a cualquier ser humano. Ujú. Y ellos están invirtiendo, ¿no? En nuestro colectivo. ¿Trujillo es muy conservador? Sí, súper conservador. Muy conservador, a pesar que existe una mujer trans. He podido encontrar algunas dificultades, Ajá. pero que les he podido superar. Y como vuelvo a decir, hay que educarlas y educarlos. Ahora, tú no has sufrido violencia física, Mm. felizmente, pero has trabajado con chicas trans que sí lo han sufrido, Sí, sí la han sufrido. muchas de ellas han sido ultrajadas, han sido violadas, han sido asesinadas, han sido pues tratadas de lo peor. Y eso me indigna en ese ¿Solo país. trabajadores sexuales o todo tipo de trans? Muchas chicas trabajadoras sexuales, trabajadoras que común y corriente han sido estilistas, ¿no? Han sido maltratadas verdaderamente y el Estado no hace nada. Ujú. ¿Tú Nada, crees ¿no? que en un juicio tiene las de perder una persona trans? ¿O no Ah, llega siquiera al Poder Judicial no su caso? llegaba ni al Poder Judicial, no llegaba. Ahora, bueno, ¿Dónde se frenaba? ¿dónde se frena? En la misma comisaría. Mm. Mm, Son dos hombres que se han peleado, por una pelea común y corriente. Ajá. Los policías no permitían que eso llegara al Poder Judicial, no levantaban la denuncia. Nada, nada, nada. Encima muchos malos elementos tenían que hacer hasta el felatio y el sexo Anal, anal para que puedan ser ellas retiradas de las de comisarías las comisarías, por los policías. por los mismos policías. Así es. Y no tengo vergüenza de decirlo porque es una realidad. O ha sido una realidad. Y eso ha cambiado, me estabas diciendo. Sí, ahora ha cambiado mucho porque las chicas están más organizadas, los jóvenes también están más organizados, están aprendiendo sobre todo cuáles son sus derechos, están empoderados y empoderadas Ujú. y eso hace que ellas ya no sufran este tipo de discriminación tan hiriente, ¿no? Para ellas. Sí existe una No, discriminación como claro. no hay una oportunidad de trabajo, qué sé yo, ¿no? Pero ya sí una agresión lo tienen que pensar dos veces porque la Defensoría del Pueblo está actuando, Ujú. ¿no? Estamos trabajando sobre las demandas colectivas a nivel de todo el Perú, estamos trabajando sobre la identidad de género, estamos sensibilizando en todas las regiones a las autoridades sobre qué son los derechos de la comunidad TGLB y trans. Ujú. O sea, se está haciendo un trabajo de lo que antes no se ha hecho. ¿Tú tienes pareja, Luisa? Sí, ¿Qué te dice tu pareja de todo el trabajo que realizas? ah, al comienzo estaba muy triste. Triste. Sí, porque yo no tenía mucho tiempo de estar con él. Luego nos pudimos entender
Y quedamos en que me apoye y él me apoya muchísimo. Ajá. Muchísimo, muchísimo. Tengo 9 años con él y sí, nos llevamos súper, súper bien. Vamos a hacer una pausa y vamos a hablar de tu Ok, elección en la esperanza, sí, Luisa, que ha sido, digamos, lo que ha visibilizado todo el trabajo que has realizado todo este tiempo. sí, 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 Hacemos sí. una pausa y regresamos aquí en Ok. Casa Tomás. Estamos de vuelta aquí en Casa Tomada con Luisa Revilla, regidora por el Distrito de la Esperanza en Trujillo, la primera regidora trans en nuestro país. Luisa, ¿cuándo decidiste hacer política? El ser humano toda la vida hace política. Tengo entendido que hacemos política de la buena, de la mala, pero siempre hacemos política. Cuando yo tuve una identificación por un partido político, lo hice hace más o menos 2 años y medio. Fui invitada por el coronel en retiro, el coronel Elidio Espinosa, quien es actualmente alcalde de la provincia de Trujillo. Ujú. Usted sabe que cuando uno tiene una trayectoria, em, quizás se interesan por el trabajo que uno viene haciendo. Y fui invitada a pertenecer a su comité distrital de la Esperanza. Poco a poco llegué a ser secretaria general del Distrito de la Esperanza políticamente y al mismo tiempo fui candidata a teniente alcaldesa. Hemos trabajado arduamente y sobre todo porque quiero que exista un cambio, no solamente trabajar por la comunidad trans y TGLB, sino porque uno se tiene que identificar con las necesidades que están en nuestro pueblo, Sí. nuestras necesidades que existen en la educación, en la salud, en el saneamiento físico legal de ¿Tú quisieras ser muchos lugares. alcaldesa de Trujillo? Bueno, todavía no. A mí me falta mucho que aprender. Y serán para más adelante. Mi compromiso en estos momentos es trabajar por los esperancinos, Ujú. ¿no? Que esa es mi prioridad. Bueno, se ganó las elecciones. Yo le agradezco mucho al señor Elidio Espinosa, el coronel, a pesar que su investidura de castrense sí reconoció el derecho a la Ujú. igualdad. Mm, Ahora, tu DNI sigue diciendo que te llamas Luis. Sí, sí. Entonces, a la hora de la juramentación, Me ¿cómo fue? llamaron Luis, el regidor Luis Alfredo Revilla Urcia. Yo me paré, estuvieron las 3 personas allí del Jurado Nacional, le dije, Luisa Revilla por mi identidad de género. Y ellas se levantaron y me saludaron y me felicitaron. Ajá. Fue algo, bueno, no me sentí discriminada. Y vuelvo a decir, yo soy muy comprensible, Ujú. porque no es culpa de ellos y de ellas, es culpa de esta ¿Por qué no te has heteronormatividad. cambiado el nombre? Bueno, te cuento, amigo mío, que yo debería haberlo cambiado el año pasado, pero quizás fue dejadez mía. Ujú. Pero ahora sí estamos en el proceso del cambio de nombre social y lo Ajá. vamos a hacer a nivel nacional con las demandas colectivas ante el Poder Judicial. Ese es el proyecto. En cada región de nuestro país tenemos a una lideresa de mujeres trans porque nosotros pertenecemos a la Red Transnacional del Perú, afiliada a la Red LACTRANS del Perú, América Latina y el Caribe. Ajá. Estamos trabajando todo articuladamente para poder de una vez por todas que en este gobierno que viene sea incluido el proyecto de ley de identidad de género. ¿Es la única confusión que te ha generado tener el nombre Luis Revilla en tu DNI ese día, el día de tu juramentación? Sí, a veces es que también tengo algunos inconvenientes cuando tengo que ir a una institución pública, por decir, privada, al banco, cuando pues he viajado a otros países de igual manera y es una incomodidad tremenda. Ujú. Pero ya llegará nuestro momento, ¿Cómo fue la campaña? muy ardua, muy franciscana. ¿No? Nos enfrentamos a unos poderes muy grandes económicos. No voy a mencionar los nombres, pero sí, el señor que está arriba permitió Ujú. que, que pueda ingresar y ahí trabajando. ¿Fue tu condición de género un tema de campaña? ¿Lo usaron en tu contra? Sí, a algunas personas, pero no les sirvió de nada porque la ciudadanía hizo el voto atrevido. Ajá.
Y eso es importante, que se atrevieron a hacer un cambio. ¿Qué decían estas personas? ¿Dónde lo decían? Lo decían en la prensa, cómo era posible, cómo va a ser regidor o regidora. ¿Qué cosa es hombre o mujer? ¿Qué ejemplo le va a dar a los niños? ¿Qué ejemplo le va a dar a los adolescentes? Y nunca les contesté porque lo que ellos querían es que exista la réplica. Ujú. Hice una denuncia, sí, ¿Por discriminación? por discriminación. Y bueno, seguramente fue un periodista que no tiene conocimiento, ¿no? Ujú. No tiene conocimiento. Y él es el que quedó mal porque me hizo que la prensa se ocupara de mí Ajá. y me hice más conocida en ese aspecto. ¿Tú conoces el caso de Harvey Milk en los Estados Unidos? Que fue el No, primer no. regidor en los Estados Unidos elegido Ah, abiertamente gay. mira, qué bien. Bueno, eres un poco Harvey Milk aquí en el Perú. Em, ¿Qué sentiste en el momento en el que supiste que te habían elegido? Tuve sentimientos encontrados. Estuve emocionada, pero al mismo tiempo muy temerosa. No sabía que me podría enfrentar. Ujú. Usted sabe que el alcalde de La Esperanza es evangélico, el ingeniero Daniel Marcelo Jacinto. Pero que yo ya lo conocía a él porque, como le digo, yo he sido secretaria de un comité de progreso y desarrollo. Y sí, nos encontrábamos y conversábamos, y es muy respetuoso. Creo que en ese momento sí era tolerante. En ese En momento. ese momento era tolerante, ahora Ya. ya no es tolerante, ahora es inclusivo. Ajá. No, en la cual el ingeniero también le agradezco porque me da mucha apertura, me apoya bastante, ¿no? Y como le dije a él, esperamos que en esta gestión, su última gestión que tiene ya porque es la tercera, sea una inclusión inclusiva y más humana, Ujú. dedicada a los proyectos sociales. Porque usted sabe que La Esperanza tiene más de 35 complejos deportivos muy envidiables. Ujú. Justamente se está trabajando para que los niños y los adolescentes, los jóvenes, tengan un lugar de esparcimiento y podamos combatir también Ahora, la delincuencia. tú me dices que el Perú es un país muy conservador, sí, pero la selva no tanto, ¿no? Sí, en la selva no es tanto, pero también existen los mayores índices de personas con VIH-Sida, También, sí. por supuesto. No será justamente porque si hacemos un estudio de las personas culturalmente hablando, su nivel de ellos es bajo, Ujú. muchísimo. Entonces eso hace que la misma ignorancia, podríamos decir, el desconocimiento, que se puedan tratar por igual y todo nos llame la atención. Pero la persona instruida, leída, conservadora y que viene de familia, o de repente los machistas, bien ponderados, los patriarcados en la costa, no. Ajá. Siempre existe el rechazo. ¿Te gustaría postular al Congreso? No, ¿Por qué no? no. Yo creo que estar en el Congreso no es para una persona que no esté bien preparada. Ujú. ¿Tú no te sientes bien preparada todavía para ir al Para tener Congreso? una gran responsabilidad, no. Pero si quiero mentir a mi país, te diría que sí, Ajá. tan solo por tener el egoísmo personal de superación, ¿no? Pero no me quita el sueño. Quiero cumplir como debe ser en mi localidad. Y diga más adelante ya se verá. Sí me han invitado, pero no estoy preparada. Ujú. No quiero defraudar a mis electores. Es lo Qué más importante. raro escuchar a un político decir algo así. Yo creo que los políticos tradicionales pueden decir muchas cosas. Ya estamos cansadas de lo mismo, Sí, bueno, cansadas. claramente tú no eres un político tradicional. Así es. Y la verdad de las cosas es que tiene que haber más Luisa Revillas, más Carlos Bruce en el Perú para poder educar a más personas y hacerlas que en vez de sean tolerantes sean inclusivas e inclusivos. Seguramente en este momento hay un niño que está viendo este programa que se siente como te sentías tú cuando tenías 10, cuando tenías 11 años. ¿Qué le podrías decir? Primeramente que tengan mucha confianza con los padres, que sean obedientes, que se amen a sí mismos y a sí mismas, que se valoren, se respeten, que cuiden su cuerpo, que crean en un ser supremo que siempre está allí, que los va a apoyar, que nunca pierdan sus sueños, que algún día los van a obtener, que sean perseverantes, luchadores y luchadoras,
que lean mucho, que se instruyan demasiado. Y a sus padres que le den mucho amor. Necesitan amor para que en esta sociedad ya no veamos más personas paradas, quizás muchas en las calles, o que de repente sean consideradas pues una basofia de la sociedad. Señora, no permita que su niño o su niña de que más adelante pueda llegar a esos extremos. No, dele de amor, comprensión, y verá que estas cosas van a quedar atrás. Al contrario, se va a sentir muy orgullosa de tener un hijo así o una hija así. Tus padres se sintieron muy orgullosos el día de tu juramentación. Mi madre sí, muchísimo. Mi padre no lo sé. No lo sé. Luisa, muchísimas gracias por haber venido a Casa a ti, Tomada. a la gran oportunidad que nos has dado. Ha sido un gusto. Tú has venido desde Trujillo en Ómnibus solamente para participar en este programa. Sí. Te lo agradecemos muchísimo, de verdad que sí. No te preocupes. Era un deber. Muchas gracias. Hacemos ninguna pausa. Terminamos esta edición especial de Casa Tomada. Muchas gracias por acompañarnos. Nos encontramos el próximo domingo. Permiso.